Buenas tardes, hermano. Que Dios bendiga. Que para mí es una satisfacción grande el poder sentarme y poder mirar la palabra del Señor. Produce en mi vida paz, gozo, seguridad. Y es lo que mi intención quiere hacer en esta tarde. Es que a través de la palabra, usted, hermano, familia, pueda llegar a sentir lo mismo que me produce en mí. Porque cuando uno se sienta delante del Señor y empieza a meditar en los pensamientos de Dios, en lo que Dios ha dejado para nosotros, uno puede sentir esa presencia. Porque dice la Biblia que a Dios nunca nadie le vio. Y es verdad. Pero a Dios se le puede sentir, hermano, como a ese viento que cuando estamos debajo de cualquier árbol vemos como las ramas se están moviendo y no estamos viendo el viento, no lo vemos, pero vemos cómo mueve las ramas, ¿no? Y sentimos ese viento, pero no lo vemos, es invisible. Dios también es invisible. Pero sabemos que mandó a su Hijo Jesucristo, hecho hombre, para que se escribiera y se dejara escrito todo lo que, o parte de lo que Él hizo en la tierra. Y hay una parte en las Escrituras donde Jesús quiere hacerle ver a los discípulos algunas cosas que no estaban entendiendo ni estaban comprendiendo. Como nosotros ahora mismo en este tiempo no estamos entendiendo ni comprendiendo muchas cosas. Entonces, por medio de la palabra, yo quiero en esta tarde, familia, cuando digo familia me refiero a toda mi familia en la sangre, pero también a los hermanos en la fe, que sé que muchos ven los vídeos y bueno, le está haciendo bien y le damos gracias a Dios, porque somos un cuerpo y estamos para bendecirnos unos a los otros, sea de una manera o sea de otra. Pero qué bueno es que el trabajo de Dios no es en vano, sino que no cae en sacos rotos, sino que cae en bendición a aquellos que lo necesitamos. Y dice en San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6, Jesús hablando con sus discípulos, les dice de esta manera, en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Y yo me pregunto, a lo mismo que quiero que tú te preguntes, ¿por qué Jesús le estaba diciendo a los discípulos que no se turbe vuestro corazón? Y supongo que es que porque Jesús estaba viendo que los discípulos en ese momento estaban turbados por alguna cuestión, que ahora más para adelante vamos a ver el por qué estaban los discípulos turbados. Y Dios tiene que actuar y hacerle esta pregunta. Ellos en aquel momento estaban turbados porque Jesús, cuando le hace esta pregunta, él ya sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario y estaba preparando a sus discípulos para ese momento. Pero claro, los discípulos no entendían ni comprendían qué es lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso les decía, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. Y en estos momentos también podemos estar como estaban los discípulos, teniendo nuestro corazón turbado por las cuestiones que estamos viviendo, por todo lo que estamos pasando, por el temor, por la ansiedad y claro, también por no creer en Dios ni creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque si creemos en Dios tenemos que creer en Jesús. Porque así nos lo dice la palabra. Jesús mismo está diciendo, si creéis en mi Padre, en Dios, creed también en mí. Entonces los discípulos estaban turbados,
Nosotros podemos estar en estos momentos también como ellos, turbados sin entender ni comprender qué está pasando, por qué está pasando todo esto, por qué Dios está permitiendo todos estos temas, por qué tenemos que estar viendo esas malas noticias desagradables. Y yo quiero decirte que si tú crees en Dios, cree también en Jesús. Porque Jesús nos dice y nos da la seguridad de que estaremos con Él. Y estaremos en esas moradas que están preparadas en los cielos. Es una bendición. En el versículo 2 nos dice, versículo 2, nos dice esta palabra. Y nos la da también nuestro Señor Jesucristo de su boca. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Dios, sabiendo de que el corazón de los discípulos estaban turbados, con estas palabras le quiere dar consuelo para que no tuvieran temor, para que no tuviesen inseguridad, pasara lo que pasara, vieran lo que tuvieran que ver, fuera crucificado nuestro Señor Jesucristo y tuviera que morir. Dios le estaba confirmando de que no tenían que tener miedo, de que no tenían que tener inseguridad, porque Él tenía que irse, como bien hemos visto. Y Él le dice a sus discípulos, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. O sea, como diciéndole a los discípulos, estar tranquilo porque en la casa de mi Padre hay lugar, hay casas preparadas para vosotros. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí, en Cristo Jesús, que yo me voy, pero me voy para preparar un lugar. No a preparar las moradas, que las moradas ya las tiene preparadas, sino a preparar un lugar. Un lugar en los cielos. Por lo tanto, si tu corazón está turbado, si tú estás teniendo temor, no tienes por qué tenerlo. Porque esta promesa tan maravillosa que nos da la carta de San Juan, en el capítulo 14, versículo 2, porque es una promesa que Dios le hace a los discípulos, también es para nosotros los gentiles que hemos sido injertados en el olivo verdadero. El olivo verdadero es el pueblo de Israel, pero los rechazaron a Jesús. Y entonces Jesús tuvo que levantar al apóstol Pablo para predicarle a los gentiles que somos nosotros. Y ahora estamos arrepentidos de nuestros pecados. Por lo tanto, esa promesa también nos alcanza a nosotros. Y nosotros tenemos que estar tranquilos. Nuestro corazón no tiene que estar turbado. Porque si tú crees en Dios y crees en Jesús, puedes tener la seguridad plena de que Dios tiene preparado un lugar para ti. Tiene preparado una morada para ti. Por lo tanto, anímate y levántate en el nombre del Señor. Porque el Señor no nos ha abandonado. Sino, como dice la palabra, Él nos lo hubiera dicho. Amén. Pero sigue diciendo en el versículo 3. Y si me fuera y os preparé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, aún todavía el Señor sigue diciéndole a sus discípulos, dándole más seguridad, dándole más certeza, dándole una palabra sobrenatural. Él sabía cómo estaba el corazón de los discípulos. Pero como nuestro Señor Jesucristo es tan bueno, el Señor es tan bueno que le dice a los discípulos, y también te lo dice a ti que me estás escuchando, y nos dice de esta manera, y si me fuera y os preparé el lugar, un lugar para ellos y para nosotros, dice, vendré otra vez. O sea, Él no se va y no nos abandona, no. Él se va, pero va a volver otra vez. Amén. Esto es lo que dice la palabra. Y esto es lo que tenemos que creer. Él no nos va a abandonar en medio de la tormenta. Él no nos va a abandonar en medio de
todas las enfermedades que haya en el mundo. ¿Por qué? Porque su palabra es la palabra más profética. Por eso Dios, cuando Él dice algo, todos tenemos que decir sí, amén, porque su palabra no miente. Por eso dice que Él vendrá de nuevo. Y esto a mí me da paz y seguridad, y a ti también tiene que darte, la familia, hermano que me está escuchando. No tengas miedo ni temor, porque Él vendrá de nuevo. Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Amén? O sea que Dios no nos va a dejar solos, sino que estaremos con Él. Donde Él esté, nosotros vamos a estar con Él. Y esto lo decía porque ya sabía que tenía que ir. Por eso le estaba diciendo todas estas cosas a los discípulos. Estaba preparándolo porque Él tenía que partir. Tenía que entregarse en la cruz del Calvario para poder cumplir a lo que Él vino. Por lo tanto, Él ya lo estaba preparando a los discípulos. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es increíble cómo Tomás le dice esto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso estaba diciendo antes de que los discípulos en aquel tiempo había muchas cosas que no estaban entendiendo ni comprendiendo. Jesús les dice que ellos sabían. Pero Tomás le dice en el 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, Tomás estaba con temor, estaba con angustia, se había apoderado esa turbación, se había apoderado de Tomás. Al igual que hoy puede estar pasando en muchas familias. Pero mirad lo que le dice Jesús a Tomás. Y también nos lo dice a nosotros, hermano. Familia, también nos lo dice a nosotros. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, y nos dice a nosotros, hermano, que Él, Jesús, es el camino. No hay otro camino, hermano. El único camino que hay en la faz de la tierra para poder llegar a esas casas preparadas, esas moradas, porque morada lo que quieren decir es una casa preparada, un hogar. El único camino para llegar, como dice, al Padre es Cristo Jesús. Que nadie os engañe, porque nadie podrá llegar al Padre si no anda por los caminos que Jesús nos ha dicho. Y dice que es la verdad. La palabra escrita es la verdad. Cristo Jesús es la verdad. Es a Él al único que tenemos que creer. A la palabra de Dios, la que está escrita y revelada. Esa es la verdad. Jesús es la verdad. Con que hay que tener mucho cuidado con muchas personas que están predicando, pero están predicando una doctrina errónea, equivocada, y quieren quitar a Jesús del medio. Y si quitamos a Jesús del medio, no podremos llegar al Padre, como dice la palabra. Y dice que es la verdad y la vida. Es el único que produce vida en ti y en mí, pero no ahora físicamente, sino también después de la muerte. Después de la muerte, Jesús va a producir en nosotros vida, y vida en abundancia, vida eterna. Por eso, a través de esa vida eterna, espiritual, vamos a poder llegar al Padre. Pero si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, nadie podrá tener
vida eterna, y nadie podrá llegar a la presencia de su Padre. Por eso no tengáis miedo y que vuestro corazón no se turbe. Que Dios bendiga grandemente, hermano. Estamos aquí firmes, como dice la palabra, hermano, esperando en nuestro Señor Jesucristo, porque Él no nos abandona ni nos deja solos. Con que adelante, os animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no tengáis miedo, que vuestro corazón no esté turbado. Es tiempo de creer a nuestro Señor Jesucristo, saber que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga grandemente en esta tarde. Y muchas bendiciones para vuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén.